Todo para la gloria de Dios. Venimos hablando de la primera carta de Pedro. Ahora, Pedro toca un tema aquí que el día de hoy en la iglesia es desconocido. Es un tema que ha sido de rechazo. ¿Cuál es? La santidad. Pero ¿por qué la iglesia hoy rechaza mucho este tema? Porque no se ha predicado, porque no se ha enseñado sobre esto. Ahora, dime algo, ¿qué es la primera imagen que traes a tu mente cuando yo te digo que una persona es santa? Y tal vez te vas a imaginar a un muñeco de yeso en una iglesia donde la gente lo está adorando. No. Tal vez piensa en una persona estilo fariseo, que sabe mucho de la palabra, pero realmente es un hipócrita. O tal vez piensa en una persona amargada porque no puede hacer nada, todo lo tiene prohibido. O una persona aburrida que no puede divertirse. Una persona que es hipercrítica, que todo lo que ve lo critica y para todo lo que ve está mal. O un religioso. Hoy en día las iglesias damos muchos mensajes motivacionales. Tú sí puedes. Descubre el campeón que hay en ti. Vive el aquí y el ahora. O predican la falsa prosperidad diciéndole Dios te dará. Dios te va a hacer millonario. Pídele a Dios. Pacta con Dios. Participa en la maratónica. Mientras más des, más Dios te dará. Pero ¿dónde queda hablar de quién es Dios? ¿Pero dónde queda hablar de sus atributos? ¿Pero dónde queda hablar sobre la santidad del creyente? Eso lo vamos a hablar el día de hoy. Por favor, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Amén. Y si ven, todos tienen una frase allí muy similar, ¿verdad? Las versiones de la Biblia lo que dice es que actuemos con inteligencia. La frase que normalmente viene aquí es ceñido los lomos de su mente. Y usted dirá, ¿qué es eso? Pero primero definamos qué es ceñir. Ceñir es ajustar, es apretar, es someter, controlar, atar, rodear. Lo que quiere decir el apóstol Pedro aquí es abróchense sus cinturones. O vamos a poner manos a la obra. Mire, está haciendo referencia porque en ese tiempo todos los hombres usaban una túnica larga que llegaba hasta los pies, ¿verdad? Mientras ellos estaban en su casa, esa túnica estaba larga. Tal vez cuando estaba conversando con sus amigos, su túnica estaba larga. Vamos al mercado, su túnica larga. Pero cuando había que trabajar, ir a la guerra, un momento de acción, ellos tomaban la túnica y la doblaban hasta arriba y con una correa o un cinturón de cuero la apretaban para que sus piernas no tropezaran. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo aquí Pedro? Amarra tus pensamientos. ¿De qué? Amarra tus pensamientos y enfócalos en la gracia que se te dará cuando Jesucristo se revele. Porque así es la única manera que vas a estar tú preparado para hacer la voluntad de Dios. Sabes, tus pensamientos te pueden enredar en las corrientes de este mundo. Por eso Pedro está diciendo aquí, amarra tus pensamientos y enfócalos en la revelación de Jesucristo. Y usted me dirá, ay, hermano Javier, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo puedo amarrar mis pensamientos? Bueno, la misma palabra lo dice. Dice primero que nada, yéndome aquí a la versión, tengan dominio propio y ponga su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revele Cristo. ¿Cómo yo amarro mis pensamientos? Tenga dominio propio y ponga su esperanza en Cristo. En otras palabras, esto significa que debemos estar mentalmente vigilantes. Tú tienes que estar pendiente de tus pensamientos. Te pregunto, ¿dónde están tus pensamientos hoy en día? ¿En el trabajo?
en el teléfono nuevo que quieres tener, en esa persona que quieres conquistar, en cómo hacer con ese hombre o esa mujer con que te casaste. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Acaso tus pensamientos están en Cristo? ¿Acaso meditas día y noche en la palabra? Porque cuando queremos amarrar nuestros pensamientos es sacar todo aquello que no está alineado con la voluntad de Dios. Por eso dice, esté mentalmente vigilante, que dispóngase para actuar con inteligencia. Segundo, tenemos que hacernos disciplina en el dominio propio. Voy a poner el ejemplo de mi esposa. Mi esposa le dan crisis de migraña. A ella le dispara la migraña el chocolate. Entonces cuando ella ve chocolate, ella se ha tenido que disciplinar de tener dominio propio, decir, no puedo comer chocolate. Porque ella sabe que cuando come chocolate viene una crisis de migraña. Ella tuvo que disciplinarse de tener dominio propio, de decir al chocolate, no. Igualmente nosotros con las corrientes de este mundo, igualmente nosotros con el pecado, tenemos que aprender a decir no. ¿Cómo? Bueno, mentalmente vigilante, ve lo que está pensando, disciplínate en el dominio propio y concéntrate en Cristo Jesús. Pon tu esperanza, esa esperanza viva que hablaba Pedro en los versículos anteriores. Bueno, pon tu concentración en ellos. Haz tu mayor esfuerzo, porque nuestra esperanza está completamente en la gracia que se nos dará cuando se revele Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo amarrar mis pensamientos? ¿Cómo puedo yo ponerme manos a la obra? Bueno, tengo que estar mentalmente vigilante, disciplinado y concentrado en Cristo. Lo vuelvo a repetir, mentalmente vigilante. Ve, analiza, cuida tus pensamientos. Disciplínate, decirle no a las cosas de este mundo y concéntrate en Cristo, en su gracia, en su venida, en tu futuro. Sabes, tú deberías actuar siempre conforme a lo que viene, no a lo que estás viviendo al presente, porque lo que viene es la vida eterna, lo que viene es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de eso deben alegrarnos porque vamos a estar con Él. Concéntrate en eso, no estés pensando en cosas vanas, en cosas que te alejen y te aparten de la fe. Vamos al versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y lo primero que dice el apóstol Pedro aquí es como hijos obedientes. Y ahí me surge una pregunta. ¿Realmente conocemos a Dios? Y te lo pregunto, ¿tú conoces a Dios? Porque vea lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Te pregunté, ¿tú conoces a Dios? Ahora te hago la otra pregunta. ¿Tú obedeces a Cristo? Porque el apóstol Juan nos acaba de decir, nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. El Señor Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuál es la evidencia de que soy un hijo obediente? Y vamos al texto. Versículo 14, como hijo obediente, no se amolden a los malos deseos que tenían cuando vivían en su ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. O sea, el hijo obediente no continúa su antigua manera de vivir. El hijo obediente no vive en la ignorancia, sino que vive en la verdad. El hijo obediente aborrece lo que Dios aborrece y va a amar lo que Dios ama. El hijo obediente, sus prioridades son las prioridades de Dios.
El hijo obediente no se adapta, no se acostumbra, no participa en las corrientes de este mundo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer como hijo obediente? No amoldarme a este mundo. No te acomodes, no sonrías, no coquetees con el mundo. ¿Y cuáles son estos malos deseos con los cuales nosotros vivíamos? Bueno, nosotros practicamos muchas cosas cuando no conocíamos a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y sumergidos en nuestros pecados. Éramos totalmente ignorantes de las cosas de Dios, pero nos gustaba practicar el adulterio, la fornicación, la pornografía, borrachera, chisme, envidia, codicia, mentira, robo y pare la lista. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos está diciendo, no se amolden, no se acostumbren, sino mediante la palabra de Dios vayan renovando sus pensamientos, su mente. Porque es la única manera que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, renovando mis pensamientos. Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, y leo de la versión del lenguaje actual, dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman al Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Escuche, los malos deseos, las ambiciones de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Entonces vemos a Pedro, a Pablo y a Juan diciéndonos, ¡hey! No te amoldes a este mundo. No te acostumbres ni desees las cosas de este mundo. Los tres lo están diciendo. Entonces es porque es muy importante de que tú no te estés acomodando aquí, porque tú no perteneces aquí. Y todos decimos, sí, tienes razón. Sí, pastor, tienes razón. Pero seguimos sonriendo con el mundo. Seguimos coqueteando con el mundo. Y la palabra te lo está diciendo, no te amoldes, deja esa manera antigua de vivir. Como hijos obedientes, aquellos que conocen a Dios, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Es que a mí me gustaba así y lo continuó. No. Si eres hijo obediente, no vas a moldearte a este mundo. Antes lo hacía, Señor, pero ahora no. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor dice, sean santos. Y esta frase de sean santos porque yo soy santo aparece en Levíticos 11, 44 y 45, en Levíticos 19, 2 y en Levíticos 27. O sea, el Señor lo ha dicho, y hay otras lecturas que también el Señor dice cosas similares. Y el Señor lo está diciendo es porque tenemos que prestar atención a esto. Y pensamos automáticamente cuando decimos santo, santidad, pensamos automáticamente en la moralidad. Pero hay personas que viven más o menos moralmente y no son santos, ni siquiera son cristianos. En Levítico, Dios llama santo a los vasos, Dios llama santo a los instrumentos que van a usar en su templo, Dios llama santo a las mesas que están al servicio de él. Dios santifica un día, Dios santifica un pueblo, o sea que no todo se basa en la moralidad. La santidad, mi hermano, es la separación. Los objetos que Dios nombró santos eran para que fueran usados por él. El día que Dios nombró santo es para que ese día fuera dedicado a él. El día que Dios nombró al pueblo
santo, el pueblo santo de Dios, porque eso es lo que somos, es para que nos dedicáramos y sirviéramos y viviéramos en función a Él. Fuimos separados, fuimos apartados de todo lo demás. ¿Qué es ser santo? Ser santo es cuando tu vida ha sido consagrada para vivir de manera exclusiva para Dios. Cuando tú creíste, cuando tú te arrepentiste, fuiste sellado con el Espíritu Santo, fuiste un nacido de nuevo y fuiste apartado, fuiste separado, fuiste cortado para vivir exclusivamente para Él. Dios te separa. Cuando estabas muerto, ¿te trajo a qué? A la vida. Pero cuando estabas en las tinieblas, Dios te separó y te trajo a qué? A la luz. Pero cuando tú estabas en la mentira, Dios te arrancó y te cortó y te separó para traerte a qué? A la verdad. Cuando estabas condenado, Dios te arrancó, te separó para justificarte. Y cuando eras un don nadie, cuando no tenías valor, Él te arrancó y te hizo hijo. Y vemos que cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, en la versión del lenguaje actual dice, yo soy un Dios diferente, apartado. Sean ustedes diferentes y apartados. Dios no es uno de los dioses. Dios es Dios. Único Dios. Moralmente hablando, Dios no es como nosotros. En Él no hay pecado. En Él no hay maldad. Como Dios no hay dos. Dios es único. Por eso dice, yo soy el principio y soy el final. Yo soy el alfa, yo soy omega. Como yo no hay nadie. Yo soy el creador. Yo no soy parte de la creación. No es como nosotros. No es como nada de lo que existe. Por eso Dios es santo. Porque no hay nadie como Él. Y ya que nosotros pertenecemos, ya que nosotros fuimos separados, fuimos arrancados, ¿verdad? De esa manera antigua de vivir. Y ahora vivimos para Dios. Entonces comienza esta transformación de vida en la que vamos siendo progresivamente cambiados, transformados a la imagen de Cristo. Cuando tú fuiste lleno del Espíritu Santo, ya fuiste apartado, entonces eres santo. Eres. Y Pablo dice, le escribo a los santos. Es iglesia exclusiva de Dios. Para el cristiano no hay una vida secular y una vida sagrada. Para el cristiano toda la vida es sagrada. Y dice la palabra que debemos ser santos en todo lo que hagamos. O sea, usted es diferente a todo el mundo. Usted fue separado para Dios. Por lo tanto, no puedes hacer las cosas como las hace todo el mundo. Porque la santidad, mi hermano, afecta todo en nosotros. La santidad no viene de afuera hacia adentro. La santidad viene de adentro hacia afuera. Por eso cuando empieza el Espíritu Santo a transformarnos a la imagen de Cristo, empezamos a hablar diferente. Empezamos a mirar diferente. Empezamos a comportarnos diferente. Empezamos a vestirnos diferente. Empezamos a escuchar otro tipo de música. Empezamos a cambiar nuestros hobbies. No porque, le lavaron el cerebro. No, es que porque ya... en nosotros el Espíritu Santo empieza a decirnos, mira, ya tú eres diferente, ya tú no eres más de este mundo, ya tú eres aquí un extranjero, un peregrino. Tu herencia, tu patria, tu esperanza viva, tu herencia está en los cielos y tú te enfocas en eso y caminas en eso. ¡Ah! Por eso Pedro decía, esto es motivo de gozo. ¿Cómo yo no me voy a gozar de estas cosas? Cuando estoy siendo transformado a la imagen de Cristo. Cuando Dios puso una esperanza viva en mi corazón que arde, que quema y que vivo en función a ella. ¿Cómo yo no me voy a alegrar sabiendo que cuando yo vaya allá al cielo van a decir, Javier Tillero, sí, bienvenido?
Aquí está tu herencia. Aquí está tu morada celestial. Aquí está la vida eterna que Cristo ganó para ti. Y entiende esta frase que le voy a decir. No somos salvos porque somos santos. Somos santos porque somos salvos. Nadie es santo. Solo cuando Dios lo arranca, lo separa, lo corta. Solo cuando el Padre trae a Cristo a esa alma. Ahí es santo. Ahí Dios le está diciendo diferente. Para mí. Separado. Exclusivamente para mí. ¿Y por qué debemos ser santos, mis hermanos? Simplemente porque el Señor dijo, sean santos porque yo soy santo. En Génesis 1:26, el Señor dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Si tu papá es santo, ¿cómo vas a ser? Tú vas a ser santo. Si tú vas a vivir en función al Señor y tú vas a vivir para la gloria y honra de Él, ¿cómo vas a ser? ¿Vas a ser un pecador? No. Por eso el Espíritu Santo va transformándonos allí. Porque la santidad en el cristiano no es una opción. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces no es una opción. No es que, bueno, yo si quiero, yo puedo ser santo. No. Porque si tú no estás separado, si tú no estás arrancado, si tú no estás cortado exclusivamente para Dios, miren, mío, ni que nada. Y debemos ser santos porque simplemente somos el pueblo santo de Dios. Es que Dios me va a recibir tal cual como yo soy. No, Dios no te va a recibir como tú eres. Dios te recibe a pesar de lo que tú eres. Y no queda así, bueno, yo te voy a recibir, te voy a dejar. No te va a dejar así. Él va a hacer un cambio en ti. Te va a hacer santo. Te va a hacer santo. Ahora vamos al versículo 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Cómo nosotros llamamos a Dios? Padre. Cuando oramos, ¿cómo decimos? Padre. Pero ese mismo Padre no se nos puede olvidar que es juez. Y muchos cristianos y muchas iglesias inclusive han enseñado de que cuando vayamos delante de Dios va a haber dos colas. Una para los cristianos y otra para los incrédulos. Pero vemos que Dios es imparcial. Dios no tiene favoritos. Así como Dios juzgará al incrédulo, así va a juzgar también al creyente. A ambos se nos va a juzgar de la misma manera. Y dice el apóstol Pedro, pero tengan cuidado en su manera de vivir, porque hace que llamas Padre, aquí estoy, Señor, es el mismo que te va a juzgar. Por lo tanto, tienes que vivir con reverencia, con temor reverente. ¿Qué es reverencia? Respeto y amor. Y tienes que vivir una vida santa, sabiamente. Porque mientras estamos en este mundo, escúchame, mientras estamos en este mundo, que esta vida es pasajera, nuestra santidad tiene que ser evidente. Nuestra santidad tiene que ser evidente. Cuida de cómo estás viviendo. Cuida tus pensamientos. Cuida tus obras. Cuida tus acciones. Por eso el apóstol Pedro comienza diciendo, mira, amarra tus pensamientos. Amarra tus pensamientos. Porque eres un hijo obediente que tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque tu Dios, tu Padre, tu Señor es santo. Y por lo tanto tienes que vivir en reverencia. Porque así como le llamas Padre, así como le buscas y le oras, Él mismo también te va a juzgar. Nunca olvides eso. Vamos al versículo 18 al 21. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados.
El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y nosotros fuimos rescatados de una vida absurda que no tiene sentido. Escúchenme, Efesios 4:18 dice que éramos ignorantes y tercos. Romanos 7:23 dice que éramos esclavos del pecado. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos para Dios porque hacíamos el mal y vivíamos en pecado. En Juan 3:18 dice que estábamos condenados. Fuimos nosotros rescatados de esta vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. ¿Y cuál fue el precio de ese rescate? El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y me sorprendo ver cómo hay gente que no entiende el sacrificio de Jesús. Simplemente que Cristo vino y lo montaron en una cruz y sale así sonriendo como en las películas y él lo hizo así, ay sí, qué chévere, a mí no me está costando nada hacer esto porque soy Dios, yo los amo, todo happy, todo bonito, todo. No, fue un derramamiento de sangre, donde hubo miedo, donde hubo dolor, donde hubo tortura. Y usan la sangre de Cristo como si fuera un amuleto. No, es que la sangre de Cristo te cubre si te van a robar. Es que la sangre de Cristo te cubre para el negocio. Es que la sangre de Cristo te cubre para esto. Es que la sangre de Cristo tenía un propósito. ¿Cuál era? El perdón de los pecados. No le estamos dando la importancia que tiene al derramamiento de la sangre de Cristo. Él es el único que pudo saciar la ira de nuestro Dios por el pecado. Él era el único que podía morir en nuestro lugar. Y hoy tenemos un defensor en el cielo. El día que vayamos a ese juez que vimos ahorita, abogado, tenemos. ¿Por qué? Porque Él ya pagó la ira, Él ya pagó la condena, Él ya pagó lo que venía sobre nosotros de parte del Padre, en su justicia. Porque entonces, ay no, si es que Dios, no, es que Dios está siendo justo. Nosotros violamos la ley de Dios. Nosotros nos hicimos enemigos de Dios. Y Dios como justo va a actuar en justicia. Pero ahí está Cristo, porque por su derramamiento de sangre, hoy puede decir, yo lo he justificado. Él está justificado. Él está redimido. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. La sangre de Cristo nos lavó de toda maldad. La sangre de Cristo nos libró de esa condenación eterna. Porque Él fue como un cordero sin mancha, sin defecto. Y Cristo, a quien Dios escogió desde antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Y escúchame, antes de la creación del mundo, ya Dios había dicho a Cristo, tú vas a morir por ellos. Mira lo que dice Pedro. Y Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Ay, pero hermano, ¿pero qué? Lo que pasó ahí con Adán y Eva fue algo que se le escapó a Dios. No. ¿Es que el pecado? No. Es que el Dios, en su omnisciencia, ya Dios sabía todo esto. Por eso ya Cristo sabía que iba a venir a morir. Que era el único que podía venir a morir por nosotros. ¿Para qué? Para beneficio nuestro. Por medio de Él nosotros creemos en Dios. Me acuerdo cuando Felipe le dice,
Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús lo miraría y diría, ay, Dios mío. Mira, Felipe, tanto tiempo que yo tengo contigo y me estás diciendo que te muestre al Padre. ¿Quieres ver al Padre? Mírame a mí. Nosotros conocemos a Dios, nosotros creemos en Dios, tenemos fe en Dios porque lo vemos en Cristo. Cristo es Dios. Por medio de Cristo nosotros creemos en Dios, que lo resucitó, que lo glorificó. De modo que nuestra fe y nuestra esperanza están puestas ¿en quién? En Dios. Vamos al versículo 22 al 25. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, aménse de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente imperecedera, sino mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿Pero qué es purificar? Bueno, podemos decir que purificar es limpiar. Pero ¿cómo nos hemos purificado? Mediante la obediencia a la palabra. Ay, pastor, ¿y cómo es esto? Vea, en Romanos 7:7 Pablo dice lo siguiente: yo no hubiese llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley. O sea, que cuando yo voy a la palabra me va a decir a mí, mira, estás fallando aquí, mira, estás cometiendo este pecado. Porque la palabra es como un espejo, que cuando vamos, ve delante de él, empezamos a ver nuestros defectos, empezamos a ver que estamos mal. Pablo dice, mira, la palabra fue quien me mostró a mí el pecado. Por eso nosotros tenemos que purificarnos mediante la obediencia a la palabra. Porque ¿qué es? Vemos el sucio, pero no lo vamos a dejar allí. Vemos el pecado, pero no lo vamos a dejar allí. Agarramos un trapo y nos quitamos el sucio. Cuando el Señor Jesús estaba orando en Juan 17:17, Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios nos va a limpiar. La palabra de Dios nos va a santificar. O sea, la palabra de Dios te va a decir, hey, Él es diferente, tú no debes hacerlo así. Y el Espíritu Santo te va a redarguir adentro y tú vas a decir, sí, es verdad. Y te vas a arrepentir y vas a pedir perdón al Señor y no volverás más a ese pecado. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo veíamos ahorita cuando hablaba de que no fue con oro y plata, ¿verdad? Que fue el derramamiento de sangre de Jesucristo quien nos limpió de todo pecado. En Tito 2:14 dice, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Es la palabra, es el sacrificio de Jesús que nos limpió. En 1 Juan dice también que nosotros, al arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos un Padre bello, hermoso, glorioso en el cielo que nos va a perdonar nuestros pecados. Pero no solo te va a decir, te perdono, sino que te va a limpiar de toda maldad. Dios no se queda solo en decir, sí, yo te perdono, sino que te ayuda a no volver a caer en ese pecado. Por eso lo que tenemos para con Dios es arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, yo no vuelvo atrás. Cuando yo tengo remordimiento, yo al momento me siento mal, pero vuelvo a caer. Por eso no hay remordimiento con Dios, sino arrepentimiento. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de muertas obras para servir al Dios vivo. Ahora se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. O sea, en otras palabras, yo obedeciendo la palabra de Dios, el Señor empieza a limpiarme de todos esos pecados. Empieza a lavar mis pecados. Empieza a limpiarme de toda maldad. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Que yo voy a amar de todo corazón a mis hermanos.
Primera de Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien han visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Uy. Debemos amarnos los unos a los otros. No es opcional. Es la evidencia de que conocemos a Dios. Es la evidencia de que somos discípulos del Señor. Si digo que conozco a Dios, yo amo a mi hermano. El Señor Jesús dijo, ¿cuál es la evidencia de que son mis discípulos? Que se aman los unos a los otros. ¿Cómo encontramos iglesias donde parecen más bien que fuera un ejército y una guerra allí? Un líder se pelea con otro, el otro líder le habla al otro, el otro al otro, y es una guerra. Entonces en esa iglesia no se conoce a Dios. Porque una iglesia que conoce a Dios, hay armonía en los hermanos. Dice que se siente porque es la evidencia de que Cristo está allí, de que aman a Dios. Y dice el 23, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Santiago 1:18 dice, Él nos dio a la luz por la palabra de la verdad. Hemos nacido porque escuchamos la palabra. ¿Cómo fue eso, hermano? Bueno, la fe viene por el oír. ¿Qué? Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Habló su palabra sobre nosotros para traernos a la vida. Es la palabra de Dios que nos trae a la vida. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. ¿De qué habla? De nosotros. Pero la hierba se seca, usted se muere. La flor se cae, o sea, tu gloria, tus metas, tus sueños, lo que has logrado, se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es su palabra. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Aquí hay unos consejos del apóstol Pedro para nosotros. Dice, bueno, ya que les dije todo esto, ¿verdad? Desde que empezamos, desde que somos elegidos por la previsión de Dios, hasta que la palabra de Dios permanece para siempre, y que esta es la palabra del Evangelio que se nos ha anunciado. Bueno, ahora les pido que abandonen toda maldad. Ay, hermano, pero ¿cuál maldad? Bueno, vaya a la Biblia. Y él te dice algunas allí. Dice, bueno, deja el engaño, deja la hipocresía, deja la envidia, deja la calumnia, deja los comentarios hirientes. Y desea con ansia la leche pura de la palabra, no adulterada, totalmente pura, para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Deja de estar escuchando a estos falsos maestros. Deja de estar escuchando porcioncitas. Ay, hermano, pero es que él dijo una... No escuches a esa gente. Esa gente ha adulterado la palabra. ¿Sabes para qué? Para manipularte y llevarte a donde ellos quieren. Deja de estar escuchando palabras motivadoras. La Biblia no es un libro motivador. La Biblia es un libro transformador. Y no por ser un libro, sino es el poder del Evangelio aquí. Es el poder de Dios aquí. Es el poder del Espíritu Santo aquí. Es el Evangelio de Cristo que tiene poder para cambiar y para transformar vidas.
Desea esta palabra. Así como un niño recién nacido desespera por su alimento puro. Así tienes que desear tú escuchar la palabra de Dios totalmente pura, no adulterada, no manipulada, no modificada, no arreglada. Conoce a Dios por medio de su palabra, porque allí vas a probar lo bueno que es el Señor. ¿Quieres saber lo bueno que es el Señor? Bueno, conoce a Dios a través de su palabra y te vas a dar cuenta lo bueno que es nuestro Dios. Debemos entender la santidad. Esto no se habla en las iglesias. Muy pocas iglesias le dan hacia la gente que deben ser santos. Al contrario, dice, tú tienes que ser exitoso. Dios te hizo para ser un campeón. Dios te hizo para estar como cabeza y no como cola. Totalmente todos estos mensajes están manipulados y tienen muy mala interpretación de la palabra. La santidad, el ser santo, recuerda, es que Dios te arrancó de las corrientes de este mundo donde tú estabas muerto para que ahora vivas para su honra, para que ahora vivas para su alabanza, para que ahora vivas para su gloria. Dios no te separó para que sigas viviendo tu vida normal, común y corriente como la vivías antes. No, tienes que renovarla según la palabra de Dios. Y lo vuelvo a repetir. Conoce a Dios en medio de su palabra y allí probarás lo bueno que es el Señor.